Hola, mi nombre es Orlando, soy el creador de Easy Parallax, una herramienta que te permite crear ilustraciones interactivas con este efecto de parallax en HTML5 sin necesidad de escribir código. En este video te voy a enseñar cómo utilizar la versión beta de la aplicación. Empecemos. Cuando abres la aplicación, lo primero que te encuentras es esta interfaz. El primer paso es elegir el tamaño que le daremos a nuestro lienzo, modificando estos valores aquí arriba. En este caso, yo voy a tener unas dimensiones de 700 para el ancho y 500 para el alto. Ahora es momento de agregar las primeras imágenes con el botón de Add Image en la parte izquierda. Selecciono la imagen que quiero agregar y ya la tengo disponible en mi lienzo. Ahora tengo que editar sus propiedades. La segunda barra es la barra de propiedades. Cada una de estas propiedades, X, Y, W y Z, modifican diferentes aspectos de cómo se ve la imagen. Todas ellas reciben un número entre 0 y 1, donde 0 equivale al 0% y el 1 equivale al 100% de las dimensiones de mi lienzo. Es decir, si en X yo pongo 0.5 y en Y pongo 0.5, mi imagen se ve a partir de la mitad del lienzo. Si cambiamos X por 0, mi imagen se verá desde el 0% del ancho del lienzo. Espero que este sea un concepto que se entienda. Para mi fondo, lo que quiero es que el fondo esté en una posición en X de menos 0.2 y en una posición en Y de menos 0.2 también. La letra W es para el ancho. En este caso quiero que sea 20% más ancho que todo mi lienzo, entonces 1.2. En el caso del fondo no debería moverse demasiado. Para eso editaremos la propiedad Z que controla cuánto movimiento de parallax tiene cada elemento. Un 1 quiere decir que se me va a mover demasiado y un 0 que no se movería nada. En mi caso, un 0.02 probablemente es lo que estoy buscando. Bastante acertado. Voy a aumentar este ancho a un 0.4 o tal vez 0.5. Y bien, ya aquí tengo un fondo que se mueve un poquito con el efecto parallax. Momento de agregar más imágenes. Vuelvo a dar clic en el botón Add Image y aquí voy a seleccionar esta montaña. Como ves, de nuevo vuelve a las propiedades por default. Vamos a editarlas. Entonces quiero que esta montaña esté al 25% del ancho del lienzo en la posición X, que esté a un 60% de la posición en Y, que tenga un ancho del de pronto 45% o bueno, un poco más, 56% del ancho del lienzo. Y aquí en Z vamos a ponerle un punto 0.2 y ahí se va moviendo mucho menos. De pronto vamos a poner 0.1 y vamos a cambiar este 0.6 del Y por un 0.8 para que cuadre más. Y ahí ya empieza a cuadrar. Agreguemos otra imagen. Ahora el meditador, lo mismo para esta imagen. Vamos a empezar por hacer su ancho el 30% del ancho total del lienzo. Voy a posicionarlo a un punto 56 en X y un punto 36 en Y. Y para su movimiento en Z se va a mover más que el resto de las cosas, entonces le voy a poner un punto 3. Y ahí pues empieza a ver la ilustración ya más parallax. Y agreguemos ahora la palabra claridad, que estaría quedando encima de nuestro meditador. Eso lo podemos arreglar con las flechas de aquí para reorganizar el orden de las capas. Entonces con la flecha hacia arriba lo pongo por detrás de mi imagen de meditador y ahora puedo bajarlo un poco en Y, podemos ponerle un punto 2 para que esté por debajo del 20% y podemos ponerle un movimiento en Z de punto 56 para que no se mueva tanto. Y listo, van cogiendo la idea. Se trata de agregar imágenes con el botón de Add Image, modificar sus propiedades en la barra hasta que se vean como quieren que se vean, y una vez tienen su ilustración lista, deberían escoger un nombre para su proyecto. En mi caso voy a ponerle tutorial y dar clic en el botón de exportar.
Aquí voy a escoger una carpeta donde quiero que se guarde mi proyecto. Digamos que aquí en escritorio está bien. Y seleccionar carpeta. Una vez hecho esto, me voy a mi carpeta de escritorio donde encontraré mi proyecto con el nombre tutorial. Aquí dentro encontraré un archivo index.html y una carpeta de imágenes con las imágenes que importé durante mi proyecto. Estos archivos son mi ilustración de Parallax ya lista para utilizar en internet. Ahora necesito un servidor donde ponerlos. Si eres un desarrollador web, probablemente ya sabes dónde hacerlo. Si eres un ilustrador, te invito a que busques en Google un tutorial adecuado o mires mi próximo video.